El día lunes en la madrugada, nuestras fuerzas militares y Policía Nacional realizaron una de las operaciones más contundentes durante los últimos años. El señor presidente de la República, al conocer una amenaza inminente contra la población y también contra la fuerza pública, autorizó un bombardeo contra la estructura criminal de uno de los más peligrosos delincuentes y narcotraficantes que tiene el país, que es alias Mordisco. Se neutralizaron 25 integrantes de esta estructura criminal. Esto tiene un efecto enorme en la seguridad de los colombianos, especialmente en la región del Guaviare. Esta operación afecta directamente en brindar mejores condiciones de seguridad y evitar el desplazamiento forzado, el confinamiento, el secuestro, la extorsión, el terrorismo y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en esta región del país. No hay cese al fuego en ningún lugar del territorio nacional. La ofensiva se ha incrementado enormemente y eso es porque hay inteligencia también, porque se ha fortalecido cada día. Se ha incrementado la ofensiva en un 41%. 508 combates hasta el momento llevamos en el 2025. Este año ya hemos realizado 7 bombardeos, 5 contra el cartel del Clan del Golfo y 2 contra el cartel de las disidencias de alias Mordisco. No hay restricción diferente a la que ordena los protocolos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como las políticas del gobierno nacional, para adelantar este tipo de operaciones contra cualquier actor criminal que pretenda afectar la vida de todos los colombianos. A continuación, el señor almirante Cubides dará más detalles de esta contundente operación durante los últimos años. Gracias, señor ministro. Saludo a todos los asistentes a esta rueda de prensa. Me permito informar que al momento se adelanta una operación militar conjunta e interinstitucional denominada Oriel. Esta operación se adelanta con una importante y de gran calidad de nivel de la inteligencia de nuestra Policía Nacional, de la cual hablará posteriormente el señor general Rincón. Esta operación Oriel se adelanta en el sector del municipio de Calamar, departamento del Guaviare. Y precisamente en el marco de esa operación que lleva un desarrollo de ya varios meses, el pasado viernes 7 de noviembre se presentaron combates en la vereda Itilla del municipio de Calamar. Allí soldados de nuestro Ejército Nacional han combatido 2 estructuras. La subestructura Armando Ríos, bajo el mando criminal de alias Jimmy, y la subestructura Martín Villa, bajo el mando criminal de alias Pescado, individuo que estaba en Arauca y que por orden del criminal alias Mordisco lo mandó bajar para que operara allí, o más bien que delinquiera allí en ese sector de Guaviare. Estas 2 estructuras están conformadas por alrededor de 120 individuos que estaban delinquiendo allí en ese sector del departamento del Guaviare. Estas estructuras, las 2 que mencioné, pertenecen al bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, cuyo cabecilla, como ya mencioné, es el criminal alias Mordisco. Estas 2 estructuras criminales estaban buscando confrontarse y con estructuras del Gabor, facción de Calarcá, todo con miras a disputarse los corredores de movilidad donde se mueve la economía ilegal, como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, que tanto afecta a esta región. En esta operación Oriel, el pasado viernes, como manifesté, hubo combates en el sector de la vereda
en Calamar, la vereda Itilla. Allí nuestro ejército golpeó de forma contundente a estas estructuras, provocando una importante pérdida de material de guerra de Intendencia de Comunicaciones. Como retaliación, estas estructuras han ubicado una casa de unos campesinos, allí han llevado material de guerra y de Intendencia y han incendiado la casa. Allí en esa vereda de Itilla han evitado que las fuerzas militares pudieran incautar ese material, pero aquí lo que hay que mencionar es que ya es costumbre de estos grupos de incendiar casas con material de guerra para evitar que las fuerzas militares las puedan incautar. Y eso ya fue denunciado y no podemos dejar que eso pase, y aquí han quedado afectados los campesinos, y es una forma cobarde y vil de también afectar a la población civil. Posteriormente, en la madrugada del lunes 10 de noviembre, ante un ataque inminente de esas estructuras a nuestros soldados y con miras a proteger las mismas, se ha solicitado a la Fuerza Aeroespacial una misión de apoyo aéreo cercano, maniobra de bombardeo. Esta fue adelantada por la Fuerza Aeroespacial. Ya posteriormente el señor comandante de la Fuerza Aeroespacial dará detalles de cómo se adelantó esa operación. Los resultados de esta operación, que hasta el momento se mantiene porque la operación se continúa, seguimos en registro y control de operaciones en el área, ha arrojado, como lo manifestó el señor ministro, una importante afectación con los siguientes detalles: 19 terroristas muertos en desarrollo de operaciones militares, un capturado que se encontró herido, a quien se le han prestado los primeros auxilios y fue llevado hasta un centro médico de San José del Guaviare, donde se le han prestado la debida atención médica. Igualmente, 2 adultos sometidos a la justicia y 3 menores recuperados. Esto permite y deja ver de que estos grupos armados delincuenciales, criminales, siguen reclutando a nuestros niños, niñas y adolescentes. De igual forma, se han incautado el siguiente material: 5 ametralladoras, 23 fusiles, 3 morteros, 62 granadas, más de 59,000 cartuchos de diferentes calibres, igualmente 50 explosivos entre minas, balón bombas y otros artefactos explosivos. Posteriormente, una vez los actos urgentes se han llevado a cabo por parte de la Policía Judicial, los cuerpos de los encontrados y producto del combate fueron llevados a San José de Guaviare, donde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelantan los debidos procedimientos, y esa entidad está encargada de emitir los correspondientes dictámenes forenses. El impacto de esta operación a este grupo armado criminal se consolida en que estamos afectando el mando y control. Igualmente se afecta la injerencia criminal en la región, se impacta la capacidad armada que han tenido desde tiempo atrás, pero sobre todo también afecta las finanzas, toda vez de que para la presencia de individuos allí en la región que buscan seguir extorsionando, delinquiendo y dedicados al tema del narcotráfico y a la minería ilegal. También desmantela las estructuras logísticas, pero sobre todo disminuye la moral criminal de esos individuos, porque se les ha afectado profundamente, y esperamos que seguirlo haciendo para seguirlo afectando y poderlos sacar de la región. Quiero de forma particular agradecer a la comunidad, a los colombianos que han venido colaborando, informando a las fuerzas militares de policía sobre la presencia de esos individuos en todo el país y de todos los grupos armados. Se han aprobado por parte de las fuerzas militares y mi policía más de 5.800 millones de pesos por información que ha llevado a desarrollar este tipo de operaciones contra los diferentes grupos armados que hacen presencia delictiva en todo el país. Eso significa que informar paga. Quiero manifestar algunos resultados importantes que durante estos 3 años hemos tenido en contra particularmente del GAOR de alias Mordisco. Se han afectado un total de 2.583 individuos, como está en la ayuda, entre presentaciones voluntarias 14, sometimientos 892, capturas 1.152, muertos en desarrollo de operaciones militares 162, y hemos recuperado 363. Y precisamente dentro de esos individuos que han sido neutralizados tenemos individuos
denominados objetivos de alto valor. Ahí tenemos de segundo nivel a Aldea Cholinga. Recordemos que ese fue un resultado que ya hemos presentado en tiempo atrás. Cholinga era el cabecilla principal del bloque central Isaías Pardo. De tercer nivel hemos igualmente reducido y neutralizado a Paisa Duber, que era la cabecilla de la estructura primera del Cahor. Igualmente a Platanote, cabecilla de la estructura 30. Igualmente a Libardo, que era el cabecilla principal de la estructura Ismael Ruiz. A Alias Jenny, que era cabecilla principal de la estructura Johnny Arenas. Igualmente a Dumas Ochito, que era el cabecilla principal de la subestructura Martín Villa. También hemos tenido otros importantes resultados. Hemos neutralizado a Gato Feo, de la comisión de 39, igualmente a Pollo Porino, que era cabecilla de segundo nivel, al mando de Alias Paisa Duber. Eso significa que mantenemos una permanente y contundente acción militar ofensiva con la suma de capacidades de nuestro ejército, de nuestra armada y de nuestra fuerza aeroespacial, muy de la mano y de forma combinada e intencional con nuestra Policía Nacional. Debo dejar claro que al momento no existe ningún cesar fuego, ni tampoco existe ningún decreto que prohíba las operaciones militares o policiales. Eso nos demanda entonces seguir a la ofensiva, tal como lo he manifestado en el marco de lo que nos corresponde en nuestro plan estratégico conjunto Ayacucho, que es primero proteger a la población civil, y nuevamente proteger a la gobernabilidad, pero particularmente seguir afectando las capacidades de la amenaza, todo en procuras de evitar su injerencia criminal en las diferentes áreas del país, disminuir la extorsión, el secuestro, igualmente neutralizar a cada día más a individuos que están haciendo parte de estos grupos, todo con miras a llevar a estos individuos a la justicia. Los invitamos a que se desmovilicen. Hay un Estado con una mano generosa abierta, hay un programa denominado Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado que lidera el Ministerio de Defensa Nacional, donde pueden llegar y obviamente se les apoya, se les restituyen derechos, y es la mejor forma de dejar las filas de esos grupos armados organizados. Igualmente seguir trabajando para lograr más afectación al narcotráfico, a la minería ilegal y todas las demás actividades ilícitas que suelen esos individuos adelantar. Quiero entonces, en ese sentido, señor ministro, darle la palabra al señor comandante de la Fuerza Aeroespacial, quien hablará puntualmente cómo fue la operación del bombardeo y luego la importante labor de inteligencia que nuestra Policía Nacional ha venido adelantando en el marco de esta y otras operaciones que estamos adelantando a nivel de fuerzas militares y policía. Un cordial saludo a los diferentes medios, señoras periodistas. Como ya fue mencionado por el señor ministro de la Defensa y por el señor comandante general, una operación que revistió una exigencia grande por parte de quienes estábamos al tanto de poder planear y poder ejecutar esta operación, y en el marco del derecho internacional humanitario, con un esfuerzo de inteligencia conjunto en apoyo al Ejército Nacional y coordinado con nuestra Policía Nacional, se planea una operación en tiempo restringido, prácticamente en cuestión de muy pocas horas, tal vez unas 5 horas, desde que se dio la instrucción, la orden, hasta que se revisó todo el proceso militar de toma de decisiones. Tuvimos algunas limitaciones de tiempo, como lo estoy mencionando, limitaciones meteorológicas, las cuales con personal experto se determinaron los mejores cursos de acción. De igual manera, el análisis de la posible acción que la amenaza podía tener sobre nuestros hombres cercanos, y pues indudablemente lo que buscamos era la protección de la tropa. Se recibe requerimiento de apoyo aéreo a las tropas quienes se encuentran en un alto riesgo, y se planea la operación disponiendo los medios aviones Tucano, Super Tucano, helicóptero Arpía, aviones de inteligencia, aeronaves de rescate, y también presta el apoyo los helicópteros de asalto de nuestro Ejército Nacional. En el comando y control se efectúan las revisiones de los diferentes datos de inteligencia, se diseña y se revisa adecuadamente la maniobra con base en la información de inteligencia de nuestro ejército, de nuestra policía, se ejecuta y se obtienen los resultados que ustedes ya escucharon. Quiero reiterar que
No existe sitio vedado en nuestra geografía que pueda la fuerza pública y su fuerza aeroespacial llegar a operar con contundencia. Decirles que nuestras tripulaciones están permanentemente entrenándose y están listas para actuar de manera contundente ante estas amenazas. Decirles que hemos realizado en este año un total de 7 bombardeos y pues ratificamos nuestro compromiso con el país, manteniendo la ofensiva para preservar la seguridad de nuestro país, y agradecerle a la comunidad el apoyo que ha venido dando para fortalecer la inteligencia, para fortalecer la seguridad, que la seguridad es de todos y todos somos partícipes, y la invitación y el agradecimiento a toda la comunidad. Muchas gracias, señor ministro. Reciban un cordial saludo a todos nuestros medios de comunicación. Quiero manifestarles y mencionar algunos aspectos de interés operacional. Esta es una estrategia de acordonamiento y presión en contra del principal cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual, el cual se desarrolló en conjunto con nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación. Es un trabajo totalmente articulado con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales ECOES y la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Debo resaltar que nuestros esfuerzos se enfocaron en capacidades de inteligencia y investigación criminal, con algunos resultados que impactan esta estructura narcocriminal y terrorista. Responsables de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y reclutamiento ilícito de menores de edad. También es importante mencionar que para esta operación fueron más de 30 agentes de inteligencia e investigación criminal. Asimismo, quienes ellos tuvieron a su cargo esta operación trabajaron con más de 530 días en forma permanente, sin descanso, y allí lograron desarrollar 12.000 informes de inteligencia operacional. Y más allá, tuvieron que hacer 25 informes de táctica operacional que ellos lograron establecer lugares precisos y acertados de esta operación. Y lo más importante, la administración de 15 fuentes de informantes que suministraron datos relevantes al interior de esta estructura narcocriminal. Temas en logística, temas en finanzas, temas familiares, temas en el grupo armado criminal de este señor sujeto criminal Iván Mordisco. Esta operación es el complemento de diferentes resultados durante todo el año. Asimismo, muestra que nuestra Policía Nacional y toda nuestra fuerza pública han puesto de servicio toda operación y todas sus capacidades de investigación e inteligencia al servicio de nuestra comunidad. Y seguiremos aportando lo que sea necesario para dar cumplimiento a nuestro deber constitucional y, por supuesto, también para dar cumplimiento a todo lo que marca la ley y la convivencia y seguridad y defensa de nuestro país. Muchísimas gracias. La neutralización de 25 integrantes de la estructura de alias Mordisco, 19 muertos en desarrollo de la operación militar, 3 capturados, 3 menores recuperados, refleja de alguna manera que las recompensas funcionan. Nos permite acceder a información más rápida. Nos permite también llegar a los anillos más cercanos de los objetivos de alto valor, que a la vez le genera una paranoia y una desestabilización. Y también permite que seamos más eficientes y más eficaces en las operaciones. Así que la invitación va a que sigamos suministrando información para poder proteger a los colombianos. Información que es necesaria para anticiparnos a cualquier atentado terrorista. Atentados terroristas que son la expresión cobarde de estos criminales cuando no pueden responder ante la fuerza pública. En este año, hablando ya solamente de este año,
Se han neutralizado 4.285 integrantes de los grupos armados organizados, ya sea del Clan del Golfo, del cartel del ELN o del cartel de las disidencias. Eso es prácticamente un 18% más que el año anterior. Eso significa que cada día estamos neutralizando en promedio a 13 integrantes de este grupo criminal. Es una de las ofensivas más altas que hemos tenido también durante los últimos años. Y me refiero a que la información paga porque esa información nos ha permitido, por ejemplo, hablando del Cauca, siguiente, neutralizar 6 de los 7 objetivos que nos trazamos para este año, neutralizar en el suroccidente del país, donde los últimos 2, alias Kevin, que delinquía en el Cañón del Micay, y alias Giovanni, prefirieron entregarse porque confirmaron que pertenecer a un grupo criminal no tiene ningún futuro. Por alias Mordisco recordamos la recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Lo mejor que puede hacer esta persona que le ha hecho tanto daño a Colombia, que ha asesinado a campesinos, que le ha quitado las piernas a nuestros indígenas, que ha reclutado a nuestros niños, niñas y adolescentes, que les ha robado su futuro, que ha extorsionado a los campesinos, que ha desplazado a los indígenas, que persiste en hacerle daño al país como todos los integrantes de los grupos criminales. La invitación es a que se desmovilicen. De lo contrario, la fuerza pública del Estado colombiano los va a capturar o emplear la fuerza legítima del Estado, como en esta operación se hizo. La expresión de estos criminales, sin lugar a dudas, será el terrorismo. Y si bien es cierto, si lo comparamos frente al año 2022, los atentados terroristas con explosivos se han reducido casi a la mitad, o por lo menos se ha reducido en un 40%. Invito a que todos estemos alerta. El terrorismo es muy fácil de camuflar, muy difícil de detectar, y la clave es anticiparnos. Si observan algo sospechoso, infórmenlo inmediatamente. Una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita anticiparnos y neutralizar cualquier atentado terrorista. Terrorismo que viene de la mano por la lucha de estos criminales que quieren vivir de lo ilegal. Si bien es cierto, hemos neutralizado más criminales que el año pasado, sabemos que tienen una capacidad de recuperación criminal muy alta y es producto del narcotráfico. Mientras exista el queso, habrán ratones. De allí que el esfuerzo de este gobierno es desmantelar el narcotráfico. En esta gráfica vemos cómo hemos incrementado la incautación. Ya en este momento es un 7% más, 835 toneladas, un 7% más que el año anterior, y muy seguramente incautaremos más de las 900 toneladas al finalizar el año. También la pasta base de coca, 73 toneladas se han incautado, y la producción, los laboratorios, cada 40 minutos destruimos un laboratorio. 5.467 laboratorios se han destruido este año, un 23% más que el año anterior. Pero mientras exista demanda, la oferta será imposible de eliminarla. Mientras exista el consumidor, los 316 millones de consumidores, es prácticamente imposible anular la producción. En este gobierno se han incautado más de 2.700 toneladas de cocaína. Eso equivale a aproximadamente unas 30.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. No hay país en el mundo que combata con tanta vehemencia, incluso empleando bombardeos como el que acabamos de anunciar, para atacar el terrorismo, para atacar el narcotráfico. Y en ello hemos perdido hombres y mujeres. No ha sido
fácil. Ha sido doloroso, pero no nos doblegamos. Invitamos a que nos ayuden a difundir una estrategia que nos ayudaría a ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico. Y consiste básicamente en encontrar científicos que puedan desarrollar una molécula o un aditamento químico que al colocarlo en el combustible que se utiliza para la producción de cocaína, dañe la producción de cocaína mientras que mantiene las propiedades básicas del combustible. Ya la Universidad Nacional nos mostró su interés. El ministro de Educación me informó que iba a destinar importantes recursos en esta línea investigativa, al igual que el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Finalmente, invito a todos los colombianos a que nos unamos en la lucha contra la corrupción y contra cualquier crimen que afecte nuestra legitimidad. No sin antes recordar que tenemos a unos secuestrados, que tenemos a 11 miembros de nuestra fuerza pública y a 2 miembros del IMPEC secuestrados. Perdón, y a 2 miembros del CTI, corrijo, a 2 miembros del CTI secuestrados. El secuestro es un crimen atroz. Solo aquellos que tal vez no tienen humanidad lo ejecutan. Si tienen humanidad estos grupos que están en cabeza del cartel del ELN y del cartel de las disidencias, regrésenlo a sus hogares. No le produzcan más dolor a las familias de nuestros colombianos que lo único que hacen es levantarse cada día para proteger a los demás. Demuestren que son un grupo que tienen algo de alma, un rechazo absoluto frente a este crimen atroz. Le pido a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, a los organismos de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos, que se unan en esta voz de protesta y que nos ayuden a traer sanos y salvos a nuestros uniformados. Cierro mencionando un tema supremamente importante para mantener la legitimidad y es la lucha contra la corrupción. Veíamos, por ejemplo, cómo se informaba de un evento que ocurrió en el año 2022 y 2023 en Indumil y que fue detectado este año, en mayo, por el mismo control interno de Indumil y fue notificado por el mismo Indumil a los diferentes órganos de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Secretaría de Transparencia, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa. Casi todos los eventos que ustedes han leído de temas de corrupción o de temas de algunos miembros de la fuerza pública que han participado en algún delito es producto de las investigaciones que adelanta nuestro Ministerio de Defensa, nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Aplaudo que se difunda ello para que se genere una mayor conciencia en pro de la transparencia. Y es por ello que hoy firmamos un memorando de entendimiento con la Superintendencia de Industria y Comercio para compartir información con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, así como fortalecer la integridad, transparencia y legalidad en el sector defensa. Si alguien conoce algún acto de corrupción, no importa si es público, privado, no importa la profesión que esté ejerciendo, no importa el lugar donde ocurra, llamen al 157, denuncien. Eso nos ha permitido a través de esa línea combatir con total vehemencia cualquier acto de corrupción que se pone a disposición de las autoridades para que en el debido proceso se proceda. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. A continuación, las preguntas coordinadas, una por periodista, inicia Red Más. Buenas tardes. Bueno, primero quiero preguntarle si entre los 19 abatidos está alias Pescado, si ya recuperaron ustedes el cuerpo de él o si está entre los capturados.
Y lo otro que quiero preguntar es en qué consiste la multa a la empresa Bertol System con este tema de los productos en 2017. Inicio por la segunda pregunta. Respecto a la multa que se le impuso a la empresa Bertol, no nos vamos a referir sino hasta después de que se ejecute o se cumpla la fecha de término del contrato, que es el día 15 de noviembre. Posterior a esa fecha nos referiremos con el fin de proteger todos los actos que están inmersos en este proceso. El compromiso es absoluto, ni un solo peso de los colombianos se puede perder. Señor almirante. Con respecto a la primera pregunta, estamos pendientes del dictamen de medicina legal, como ya lo manifesté, los cuerpos que fueron objeto y han sido neutralizados en el marco de los combates fueron llevados a San José del Guaviare. Esperamos la identificación y ahí podemos entonces saber si dentro de los que cayeron están estos cabecillas. Gracias, señor almirante. A continuación, noticias terceras. Señor ministro, señores generales, señor almirante, dos preguntas. Uno, ¿hay menores de edad dentro de esos abatidos en medio de ese bombardeo? Y dos, Arauca lamentablemente está siendo foco otra vez de problemas de orden público. Ya sabemos que están muchos de los secuestrados militares y policías y demás. Además de eso, también atentaron ayer contra el gobernador de Arauca. ¿Cuál es la situación? El ELN se tomó entonces un departamento, la inteligencia en este momento no está funcionando en esta zona del país, por no decir las demás que ya conocemos como el Catatumbo, como el Cauca, y en fin, en medio de todas las operaciones ustedes adelante. ¿Quieren darle los bombardeos? Sí, hay menores, pero eso lo hace Teresina. Igual que lo anterior, estamos pendientes de los resultados de medicina legal para conocer la identidad, sexo y edad de los que allí fueron neutralizados, pero quiero dejar claro que en el marco del VIH, si un menor se encuentra caracterizado con armamento en función continua de combate, es un blanco lícito. Eso está escrito en el VIH. Pero estamos esperando el dictamen para confirmar si hay o no hay menores dentro del grupo que cayó. Lo que sí podemos, asegurar es que le salvamos la vida a 3 menores de edad que ya se encuentran en el restablecimiento de todos sus derechos. Respecto al secuestro el atentado contra el gobernador de Arauca, quiero aclarar que ningún departamento está tomado por algún grupo criminal o terrorista. Vuelvo y recuerdo las cifras, por ejemplo, de los indicadores de seguridad. Hace unos 30 años, algunos dicen que hemos regresado a esa situación o a esa época. Hace 30 años o 34 años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 84. Ahora es de 25.4, 26. La tasa de homicidios en este momento, frente al año anterior, es un 2% por encima, un reto importante de reducir, donde el mayor porcentaje de homicidios se presenta en zonas urbanas y el 67% de los homicidios ocurre por sicariato. El día de ayer, nuestro gobernador se estaba desplazando en el departamento de Arauca. Hablé con él. Le salieron unas personas al paso, tenían brazaletes del cartel terrorista del ELN y decidieron atacar a un gobernante. Es evidente que el ELN no tiene ningún problema en atacar a la población civil. Inmediatamente nuestro equipo de seguridad, de nuestra policía, también articulado con la UNP, reaccionó y gracias a todo lo que se estableció para protegerlo en caso de ser atacado, nuestro gobernador está sano y salvo. La respuesta ocurre por los golpes que les hemos dado. Aquí la respuesta es cobarde y lo hacen es contra la población civil.
Hace ya 2 semanas hicimos una mega operación de la mano de la Fiscalía General de la Nación, donde afectamos las finanzas criminales de este cartel en aproximadamente 1 billón de pesos. Y hubo capturas incluso en Argentina. Cierro diciendo que no se puede generalizar. Eso es irresponsable. Eso es desconocer el sacrificio, es una ofensa con las viudas y huérfanos de los militares y policías que han logrado resultados como estos y que en algunos casos han perdido la vida. Mencioné claramente que en el 2022 hubo 600 atentados terroristas. En este año, casi que comparándolo con ese año, los hemos reducido casi en un 40%, pero un solo acto es doloroso y no se puede permitir. Gracias, señor ministro. A continuación, revista Semana. Buenas tardes, buenas noches a todos, ministro general. Ministro, con este bombardeo que están ustedes en el Guaviare, quiere decir que se está alineando el gobierno con la política Trump de bombardear los carteles del narcotráfico como lo está haciendo en el Caribe colombiano. 2, ministro, los generales tienen la potestad para liberar a traficantes de cocaína cuando están capturados. Se lo hago específicamente la pregunta por el caso del general Mejía. Y 3, ministro, lo escucho a usted decir de que no se pierde un peso de los colombianos. ¿Quién va a responder por los cerca de más de 80.000 millones de pesos que, según la Contraloría, perdió el ejército por una deficiente política de aseguramiento de aeronaves? Gracias. Respecto a los bombardeos, eso no es ninguna alineación con una política de un gobierno de otra nación. Creo que la revista Semana ha publicado muy bien todos los bombardeos que hemos hecho, por ejemplo, este año. Y fue a inicio del año. Y fue a mediados del año, no ahorita. Puede también, creo que, referenciar los 5 bombardeos que se hicieron el año pasado y no comenzaron este año. Entonces aquí hay que hacer una claridad supremamente importante para que no se difunda información que no corresponde a lo que estamos haciendo y a nuestro único propósito de proteger absolutamente a todos los colombianos. La neutralización de más de 4.200 integrantes de estos grupos criminales en este año se debe a esa decisión total que ha mantenido el presidente de la República para afectar los grupos criminales, empleando todas las formas legítimas. Respecto al caso específico del general Mejía, me referiré a un punto y luego ya el señor general Rodríguez informará un poco más al detalle. El general Federico Mejía, del Ejército Nacional, duró aproximadamente unos 3 años en el suroccidente del país, en la zona más compleja, por la convergencia criminal que hay allí. Y el presidente de la República ordenó una de las misiones estratégicas más importantes, que fue la recuperación del Cañón del Micay. Y el general Mejía fue allá, lideró la Operación Perseo, en un cañón que llevaba casi 8 años sin ejército y desde el 2015 sin policía en un puesto que había cercano al Plateado. En esa operación debemos recordar que habían alrededor de unos 120 terroristas en medio de 8.000 personas en el casco urbano, o en el casco poblado del Plateado, 1.800 viviendas aproximadamente. Y se desarrolló la operación impecable, sin afectar a ningún civil, ni herido, ni tampoco muerto. Esto le abrió las puertas para que avanzara en el corazón del narcotráfico allá, la llegada de la institucionalidad, que ha dolido muchísimo. En ese avance, por persistir para erradicar el narcotráfico de la zona, incluso militares que llevaban un puente fueron asesinados con explosivos. Allá en esa zona también se presentó
la dinámica más fuerte en ataques con drones. No hubo ninguna distinción con alguna o algún privilegio con algún grupo criminal. Lo único que hubo fue una acción netamente ofensiva contra todos los grupos porque así se ordenó. En esa operación no solamente se afectó la estructura que delinquía allá en el cañón del Micay, como lo colocamos, coloque ahí por favor la gráfica de los 7 objetivos, 6 neutralizados, donde aparece Mordisco. Ahí pueden ver los objetivos que nos trazamos en el Cauca, donde estuvo el general Mejía. Estos son los principales cabecillas de un cartel del narcotráfico. La presión que dejó, la insistencia que dejó, dio producto que prácticamente ya cuando estaba entregando esa región, 2 de los criminales se entregaran y dijeran esto no tiene futuro, que fue alias Kevin y alias Giovanni. Pero también hay un grupo criminal allá que se llama la Segunda Narcotalia. Fue capturado el principal cabecilla bajo el mando del general Mejía, que fue alias Villa. Y así se emplearon muchísimas capacidades más en una zona que es compleja. Porque recordemos cómo era el cañón del Micay hace 10 años. No había absolutamente ni siquiera un miembro del ejército allá de manera permanente, que ya llevamos 13 meses desde que hicimos esta exitosa operación, que no se soluciona solamente con armas, sino también con toda la institucionalidad, con todas las ofertas que da el Estado. Señor General Rodríguez. Bueno, respecto a la pregunta que hace referencia al señor general Mejía, ningún general tiene potestad para liberar narcotraficantes, pero generales como el general Mejía tienen la responsabilidad de proteger la vida de la población civil, combatir a esos grupos criminales y también de dirigir a las tropas en este intento. Como lo mencionaba el señor ministro hace unos segundos, el general Mejía por más de 3 años adelantó la operación más complicada que puede tener en el territorio nacional. Un territorio copado por los cultivos de coca. Y su tarea y la misión que cumplió fue cumplir la intención del gobierno nacional, proteger a la población y golpear a esos grupos criminales. Específicamente en el municipio de Argelia viven cerca de 27.000 colombianos, la mayoría de ellos en el cañón del Micay, lastimosamente. Muchos están vinculados al cultivo de la hoja de coca. Desde el principio del planeamiento de la Operación Trueno, se tenía claro que una de las condiciones o el objetivo principal era quitarle el control que tenía la estructura criminal y narcotraficante Carlos Patiño, el control de la población, como una condicionante para que los otros ministerios pudieran entrar a llevar los servicios esenciales que debe llevar el Estado a todos los colombianos. Muy complejo cumplir esta misión en medio de una población donde todos los cultivos son de coca, y gran parte de ustedes, señores periodistas, quienes tuvieron la oportunidad pueden atestiguar que más del 90% de los cultivos allá son coca. Luego nuestros campesinos allá cultivan coca, producen pasta a base de coca. Los hechos específicos son hechos que están totalmente esclarecidos, que fueron públicos desde el momento de lo sucedido y que el mismo general los puso en conocimiento a través de una denuncia porque hubo una sonada en que iban a quemar una de las bases que estaban en el cañón del Micay. Constan en actas de consejos de seguridad con las autoridades regionales y locales. Definitivamente una situación muy compleja, y la decisión que tomó el general en ese momento
permitió que en donde estaban nuestros soldados, en medio de la zona, no se produjeran muertos, que no hubieran daños incidentales. Y lo hizo de la manera más transparente posible, poniéndolo en conocimiento de todas las autoridades y del mando en el momento. Esa actitud permanente permitió que la operación Perseo se prolongara y que finalmente se pudiera recuperar el casco urbano del corregimiento del Plateado, donde en este momento, después de 2015 a 2025, más de 10 años, ya hay presencia permanente de la Policía Nacional y esos colombianos cuentan con ese servicio esencial del Estado. Nuestras operaciones siguen en el territorio, conservando el principio de que hay que permitir el espacio para que los campesinos realicen la transformación de la economía de la mano con otras instituciones del Estado. Pero la mano fuerte del Ejército Nacional va dirigida contra esos grupos armados organizados. Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia, Carlos Patiño del MC y las estructuras del EN que están en la región. Eso es lo que hay por decir en este momento. No hay una investigación penal en la que se vincule al respecto al general Mejía y pues los hechos objetos de la denuncia fueron originados por una denuncia interpuesta por el propio Ejército Nacional en cabeza del comandante territorial que estaba en ese momento, que era el propio general Mejía. Gracias, general. Y finaliza la situación. Le una pregunta respecto a la cifra de inteligencia que ubica en 25.000 integrantes a los miembros de estos grupos armados. Es un aumento. Revisaba yo hoy, había información en 2023 de 16.000 miembros de estos grupos, ha aumentado. Y uno se pregunta, digamos, con estas operaciones de hoy y con el incremento de las neutralizaciones, ¿qué hace falta o, digamos, cuál es la estrategia para frenar ese crecimiento de reclutamiento de estos grupos armados? Y por otro lado, frente al tema de los atentados en las bases militares de Tunja y el de Cali, que fuimos los dos recuerdos más recientes, ¿qué se está empleando para evitar esto? Mayor la inteligencia en esos casos para prevenir atentados a las fuerzas, a las bases militares, ministro, y bueno, son las respuestas. Gracias. Aunque hemos incrementado la afectación a los grupos criminales, como lo mencionaba, casi en un 18% frente al año anterior, indiscutiblemente tiene una capacidad de recuperación criminal muy rápida. Y es producto principalmente de las rentas criminales, del narcotráfico, de la minería ilegal, y luego se traslada también a la extorsión y al contrabando. La respuesta frente a ello es una respuesta integral. Lo mencionaba ahorita, que mientras exista el queso, van a existir los ratones. La estrategia que estamos abordando es ya de una manera integral. Estamos motivando enormemente a los otros sectores a trabajar como uno solo. El Ministerio de Minas y Energía para controlar, por ejemplo, el combustible. Más de 350 estaciones de combustible se han sellado en lo que vamos con esta estrategia. El combustible, por poner un ejemplo, que va hacia Nariño, lo estamos moviendo el 50% en este momento, Buenaventura, Tumaco, vía marítima, y la intención es aumentarlo casi al 100% y colocar tecnología para controlar esos insumos, atacar desde un inicio el eslabón, que es desde la producción. Por eso también la invitación es a que nos ayuden a divulgar ustedes, a que nos inventemos una molécula, una fórmula química que al colocarla en el combustible, que es un insumo esencial para la producción de cocaína, o al colocarlo en el cemento o en el ácido sulfúrico, daña la producción de cocaína.
La otra línea que tenemos ahí es atacar otra parte del subsistema que son el lavado de activos, detrás de esas rentas criminales, que hablando específicamente del oro, por ejemplo, cómo estamos actuando contra ellos, es a través de la UIAF también. Tenemos un enlace y encontramos que uno de los principales criminales de la minería ilegal en el Chocó vivía aquí en Santana, en Bogotá. Otra de las líneas estratégicas es afectar ese mando y control, esas estructuras que dirigen esa capacidad delictiva. Pero ello no se soluciona solamente con armas. Cuando miramos el tema de la minería, eso es un problema incluso social. Algunos escudan que es la minería ancestral, tradicional, de subsistencia, y nada de ancestral tiene una draga o dragona de $1 millón. Nada de ancestral tiene eso. Entonces estamos afectando también toda la línea logística para controlar que no le llegue absolutamente ninguna máquina amarilla, y el esfuerzo va comenzando siempre desde atrás, desde la base, para que no le llegue a los criminales. Y lo último es invitarlos a todos, ayúdenos a promover la cultura de la legalidad. Estaba en el departamento de Antioquia y una defensora del pueblo dijo, aquí en esta escuela le falta unos pupitres, etcétera. Eso es ya más de algo local. Pero la niña manifestó que, una niña, porque los antioqueños es una raza pujante, echaba pelante, el 15% del PIB es en Antioquia. Pero decía yo, cuando grande quiero tener mucha plata y vivir del narcotráfico. Los otros 100 niños decían yo quiero ser empresario, etc. Mientras existe esa cultura de la ilegalidad, va a ser imposible hacerlo. Hay un estudio en Estados Unidos que aquellas personas que ven, por ejemplo, series de televisión como El Cartel de los Sapos o Narcos, tienen 6 veces más probabilidades de ingresar a ese mundo que otras que no lo ven. Un ejemplo claro es la serie La Casa de Papel de España, que muchas personas hacían fuerza era porque ganara el ladrón y no que ganara el policía. Ayúdenos a generar una cultura que nos sintamos orgullosos nosotros. Respecto a los atentados terroristas, frente a las grandes afectaciones que hemos hecho, pues la respuesta de estos criminales es el terrorismo. Y hemos evitado, un cálculo es difícil, pero las incautaciones, le daría ahorita la palabra al señor general Rodríguez, que tiene un dato, por ejemplo, de incautación de munición, de explosivos que se han incautado, pero más del 95% de los intentos de atentados terroristas se han neutralizado, un poco más, diría yo que un 98%, como pasa en el tema de los drones. El tema de los drones, casi el 98% de los ataques se han inhibido, se han evitado. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de tiro, que falta sí, pero un solo ataque que mate a una persona ya es una tragedia. La clave aquí es siempre anticiparnos, la clave de eso es la información, y la clave de la información es también motivarlas con las recompensas. Vale la palabra al señor general Rodríguez, que va a hablar el tema, digamos, de la incautación de explosivos, y también hablará muy seguramente de lo ocurrido en Tunja, y le daré la palabra al señor general de la policía para que nos oriente el general Rincón de cómo podemos evitar los actos terroristas. Gracias, señor ministro. La inteligencia militar de todas las fuerzas, en coordinación también con la inteligencia de nuestra Policía Nacional y la Fiscalía, tienen unas capacidades muy importantes y están permanentemente activas para anticipar este tipo de hechos, de atentados. Lamentablemente en Tunja, pues no logramos anticiparlo, pero quiero leerles unas cifras que han sido resultado de esa misma inteligencia. En lo que ha corrido el año, solo el Ejército Nacional, sin contar los resultados de nuestra Policía Nacional, de nuestra Armada Nacional, que operan en el territorio también, ha incautado 18.387 kilogramos de explosivos de los grupos terroristas, FARC, disidencias, ELN.
más de 18 toneladas de explosivos en diversas operaciones que han nacido de la inteligencia. Estas 18 toneladas, pues, ha significado una cantidad importante de atentados terroristas que no lograron estos grupos criminales de muerte y destrucción concretar. Además, hemos también ubicado y destruido en el territorio 4.115 artefactos explosivos y 5.769 minas antipersonales. Si no fuéramos al extremo de decir que pudieran activar esas 5.779 minas, 69 minas, habría sido una cantidad equivalente de colombianos afectados. Todos estos resultados de explosivos, no solo de explosivos, sino también de combates, capturas por iniciativa propia de las tropas, han sido resultado de ese trabajo concienzudo de la inteligencia militar. Lógicamente, nunca es suficiente, porque la tarea del terrorista es una tarea muy fácil. El terrorista se oculta entre la población. Lo único que tiene que hacer es esperar el momento propicio para ejecutar su plan macabro, demencial y mortal. Seguiremos trabajando, mejorando los procesos y también es muy importante seguir contando con la colaboración de todos los colombianos. Entre todos tenemos que liberar a nuestro país de estos grupos criminales. Gracias. Bueno, nuevamente un saludo muy especial. Hablamos de inteligencia y hacemos referencia a cómo podemos evitar cualquier número de hechos de afectación. Yo quiero comentarles y compartirles a ustedes que la inteligencia tiene una ruta de garantías que puede llegar a ser no solamente exacta, sino también llegar a ser perfecta en un momento determinado cuando tenemos esta ruta completa. Por ejemplo, hechos de anticipación. La inteligencia, cuando trabaja en hechos de anticipación, obedece cuando tenemos quizás medios técnicos, por lo menos, donde nosotros podamos lograr identificar y verificar, analizar y evaluar diferentes temas sociales que nos puedan llevar a que a futuro podemos tener problemáticas. Para eso nosotros utilizamos mucho lo que tienen que ver cámaras de video. En Colombia, ojalá tuviéramos nosotros como mínimo 1 millón de cámaras que nos pudieran ayudar a observar los diferentes eventos durante las 24 horas del día en los 52 millones de colombianos. Pero hoy tenemos un poco menos de 27.000 cámaras que están funcionando y con eso es que nuestros analistas, cada vez que se presenta un hecho que afecte alguna parte de la integridad social o la convivencia, allí ellos recogen esta información para evaluarla. Pero hay un factor muy importante al lado de esto, es nuestra comunidad. Y aquí juegan un papel importante de lo que llamamos nosotros fuentes abiertas. Y las fuentes abiertas son aquellas personas que son solidarias en un momento determinado y que apoyan a las autoridades dando y entregando información pertinente para poder esclarecer y sobre todo también poder judicializar. Como lo decía el señor ministro Ortica, aquí tenemos que llamar al orden a todos los colombianos, a todas las personas. Toda la responsabilidad no solamente puede recaer en nuestras fuerzas militares y policía. Si ustedes pueden observar los resultados y los diferentes hechos que se han generado, han sido a través de inteligencia y participación activa y preventiva y de reacción por parte de nuestras diferentes fuerzas. Pero más allá, después de que se comete un hecho, también existe la inteligencia. Y la inteligencia aquí trabaja con policía judicial y con la fiscalía a través de los procesos. Esos elementos materiales probatorios que se recogen son de gran interés para ser estudiados y evaluados. Y a partir de estos elementos nos ayudan también a identificar y a llevar más adelante quiénes son las personas o grupos que han participado en estos eventos. Y a través de estos es que nosotros logramos no solamente identificarlos, sino lograr también la captura y evitar que se sigan sumando otros eventos más que pueden generar afectaciones a la convivencia y a la seguridad. Entonces la inteligencia tiene varios parámetros y tiene una ruta de garantías única.
en anticipación, prevención, reacción y evaluación de cada uno de estos elementos. Y seguiremos trabajando permanentemente. Dos hechos importantes que mencionaban. Lo de Cali lamentablemente fue un hecho de oportunidad por parte de estos bandidos. Pero no nos quedamos atrás, allí se siguió trabajando y logramos identificar que quien estaba detrás de esto era Jaime Martínez, alias Jairo, y que allí se capturó a una persona importante que era explosivista, y estoy hablando de Gramo, un sujeto que tiene que ver con todos los hechos de afectación y explosivos en esta zona. Y asimismo, pues nosotros seguiremos trabajando permanentemente para seguir identificando antes, evitando hechos, y por supuesto cuando se presente, que es lo que no quiere uno, pero si se llegasen a presentar, estaremos también identificando. Lo de Tunja, sí señor, lo de Tunja fue un hecho de una volqueta que todos conocieron bien, pero que evitamos que se generaran hechos de afectación a la comunidad. Uno, por la rápida reacción de nuestro ejército, la comunicación oportuna a la policía, las alertas que se generaron, los riesgos y las amenazas que se dieron allí fueron rápidamente tomadas por las autoridades y concertadas con la comunidad, donde ellos despejaron la zona para evitar cualquier tipo de riesgo. Y posteriormente, con esta identificación de este lugar y unas cámaras en los peajes y un recorrido de investigaciones y de entrevistas, hasta ahora hemos detectado ya 7 personas, de las cuales 3 están totalmente identificadas y que pertenecen a un grupo que es el ELN. Entonces, ahí también trabaja la inteligencia y estaremos trabajando permanentemente para garantizar nuestra seguridad. Muchas gracias a todos. Hubo una pregunta que tal vez faltó responder respecto a qué pasa cuando se pierde o hay malos manejos con el presupuesto. ¿Quién responde? Pues prácticamente los responsables que determinen las investigaciones por los organismos de control y entes judiciales, acorde a la información y a las denuncias que la misma fuerza pública ha puesto y que también la comunidad nos ayude. Quiero condenar una vez más el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que hacen estos grupos criminales. El responsable de la suerte de los menores que están en esos grupos criminales es de quienes lo reclutan. En este caso es del criminal, narcotraficante, terrorista, alias Mordisco. Nosotros seguiremos enfocados en prevenir este delito, que a nivel nacional ya hemos logrado reducir frente al año anterior en un 47%, pero sigue siendo una tragedia. Por otra parte, también quiero manifestar la solidaridad de todo el Ministerio de Defensa con las familias de nuestros secuestrados. No están solas, no están solos, y también con aquella población que ha sufrido de alguna manera el terror. No vamos a parar, no nos vamos a obligar, aunque nos duela, vamos a seguir adelante. Y por último, los invito a que denuncien cualquier acto de corrupción, cualquier hecho de corrupción. Llamen al 157 y suministren información, incluso aquella que puede ser de personas que estén dando información desde el Ministerio de Defensa a personas no autorizadas, a personal no autorizado. Y también que notifiquen o llamen al 107 o al 147 o al 165, cualquier evento que tenga que ver con terrorismo o con temas de secuestro o extorsión. Muchas gracias a todos y una feliz noche.